Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta primera charla sobre el petróleo que va a impartir el ingeniero en petróleos y máster en petróleos Carlos Echeverry, un viejo amigo, un hombre que tiene una gran experiencia en distintas empresas de petróleo y en distintos lugares del mundo, tanto en el campo como en la parte administrativa, y tiene una gran formación y es una persona muy inquieta, se informa, conoce, etcétera. La idea es que Carlos nos imparta 3 charlas formativas básicas sobre qué es ese asunto del petróleo, cuánto pesa en la creación de energía, en su relación con la ecología, etcétera, y que al final de cada una de las charlas, hoy empezamos la primera, surjan preguntas que puede responder al final o en la siguiente charla, y que haya una cuarta o quinta, dependiendo del debate, de sesiones dedicadas al debate. Entonces, sin más, estas charlas las vamos a subir a YouTube. La idea es que llegue a la gente joven, pensando en gente de entre 17 y 25, y no tan joven, entre 25 y 40, y bueno, y luego los mayores, pero evidentemente este tipo de cosas siempre son, no son masivas. El interés por discutir la cosa pública, digamos, no es muy general. Entonces, bienvenido, Carlos, y empiezas. Bueno, Mario, muchas gracias. Entonces voy a simplemente corrobórenme en que están viendo la presentación en este momento. ¿La están viendo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la primera charla del ciclo de 3 charlas formativas, como lo describió Mario. El título de esta es Historia del petróleo y su desarrollo. Los temas que vamos a tratar están esbozados aquí, no necesariamente, pues tienen más o menos este orden, pero no van a seguir una rigurosidad y un poquito de mezcla. Pero vamos a ver en principio el concepto de energía, qué es la energía, y los combustibles fósiles como fuente de energía, formación y almacenamiento de hidrocarburos en la tierra, un poquito de historia de desarrollo de los hidrocarburos y especialmente en Colombia. ¿Cuáles son las cuencas productivas en Colombia? Pues porque la gente entienda, o sea, para que entienda ese tópico. Una breve descripción de la descripción del proceso de hidrocarburos, desde la perforación o la exploración hasta la producción y la posterior refinación y petroquímica. Y el papel, por último, vamos a ver el papel de los hidrocarburos en el desarrollo de la industrialización y del capitalismo. Y finalmente vamos a concluir con una serie de datos estadísticos enfocados en Colombia sobre energía, o sea, cuánta energía estamos consumiendo, cómo nos comparamos a nivel mundial y cuáles son los ingresos que nos genera hoy en día los combustibles fósiles en Colombia. Esa es la estructura de la charla. Entonces, sin más preámbulos, hablemos un poquito de las leyes de energía, que hay una ley fundamental de energía que tiene con las leyes de termodinámica. No voy a embolatar, no nos vamos a embolatar en una profundidad técnica, pero sí hay un concepto fundamental, y es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo no puedo traer energía de la nada, no sé, del aire y desarrollarla. La energía siempre se mantiene. Si yo hago un mal balance de energía, lo que me entra debe ser igual a lo que se genera dentro del sistema que yo tengo más lo que sale. Y no hay forma de generar energía de otra forma. O sea, no hay el principio básicamente es que en un sistema aislado se mantiene constante, y en el universo no puede existir creación o de separación o desaparición de energía. Debido al desarrollo de la humanidad y de la forma como la humanidad ha buscado comodidad, hoy en día es imposible vivir sin energía. Esa es una transformación fuerte de la energía, una transformación dinámica y constante de la energía, porque esa transformación de la energía, el uso de la energía, le da lo que le da comodidades al ser humano. Y eso es desde tiempos antiquísimos. El hombre empezó a usar energía desde la prehistoria, simplemente, pues, y eso es un elemento básico, con el fuego
que ya es una forma de conversión de energía, al quemar materia vegetal, empezó a utilizar energía. Hoy en día la energía se puede decir que es insustituible y es un factor geopolítico y geoeconómico supremamente importante. De hecho, crea conflictos, genera logros, genera este tipo de discusiones que estamos hoy en día afrontando. ¿Por qué? Pues porque pues, da poder y da solución. En últimas es eso. Y el mundo se distribuye a nivel del balance de los recursos energéticos y la utilización de esos recursos energéticos. Antes de la época de la posguerra, pues no sé, me imagino que los que conocen un poquito de historia se acuerdan del acuerdo entre el acero y el carbón en Europa, que donde básicamente el acero y el carbón se distribuyó entre las grandes potencias de Europa y eso dio, esa guerra y esa puja fue la que posteriormente también dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sin entrar mucho en esa discusión, pasemos a lo que son las fuentes de energía. Las fuentes de energía son básicamente dos, energías primarias y energías secundarias. Las primarias son las que se obtienen de la naturaleza. Aquí en este gráfico traté de esbozar cada una de ellas. Está el carbón, está la biomasa, que básicamente es la quema de material vegetal. Hoy en día Colombia, por ejemplo, usa biomasa para generación para la cogeneración, para generar energía eléctrica. Y los ingenios la usan y también hay otras industrias de menor cantidad que la usan. Energía solar, que todo el mundo la conoce, energía hidráulica, que básicamente aprovecha la caída de potencial del agua, el petróleo, que es materia pues, de esta discusión, y el gas, y energías que llamamos renovables, que la gente piensa que son energías limpias y realmente son más limpias que la energía del carbón y la energía de los hidrocarburos, pues. Pero son energías que también generan desechos. O sea, de hecho, no es posible hacer transformación de energía sin generar un desecho o algo indeseable. Inclusive cuando movemos un carro, por ejemplo, en combustión interna, aprovechamos la energía que nos da la explosión de la gasolina con el oxígeno, o el hidrocarburo con el oxígeno, pero genera cosas indeseables como el ruido y vibración y que no producen realmente trabajo. Y eso siempre va a ocurrir en todas las transformaciones de la energía primaria. También existe la energía mareomotriz, que básicamente, bueno, mareomotriz tiene dos elementos. Uno es el de corrientes. Ya ustedes ven ahí un esquemático donde básicamente funcionan como molinos de viento, pero son con las corrientes marinas, y otros que aprovechan las mareas. De hecho, hay una planta de generación de energía eléctrica en Alaska muy famosa porque hay una gran caída de diferencia entre marea alta y marea baja y la planta aprovecha esa diferencia de potencial. Y la energía nuclear, pues que como ustedes saben, tiene que ver con el rompimiento de átomos y con rompimiento y con fusión de átomos también, lo cual genera una diferencia potencial que es aprovechado para generar electricidad. Y la energía secundaria son las que transforman esa energía primaria, como he venido diciendo, para poderla consumir. Típico, la electricidad, la gasolina y lo que ya conocen. Hay una cosa importante en todas estas transparencias, en todos estos slides. Lo que ven en azulito abajo son las fuentes que se pueden consultar más. O sea, todo lo que está aquí, obviamente, hoy en día está abierto al público, está de hecho en internet, y el que quiera profundizar un poco más sobre conceptos básicos, yo busqué cosas realmente elementales. O sea, elementales no quiere decir que sean sencillas, o sea, hay que entenderlas, pero de que es de fácil entendimiento. Entonces, no sino pulsar la liga o el link que hay ahí y encuentra mayor información. Y lo mismo con datos estadísticos y todo lo que voy a presentar. En esta transparencia, muy brevemente voy a explicar lo que es un yacimiento de petróleo.
y lo que viene en el desarrollo de los yacimientos de petróleo. En la parte superior izquierda ven un yacimiento de petróleo típico. Lo que ha pasado es que la materia orgánica producto de la descomposición animal y vegetal prehistórica y a través de un proceso de eliminación de oxígeno y presión y temperatura logró que esa materia entrara en formaciones porosas, rocas porosas que se llaman rocas yacimiento o rocas de almacenaje. Encontraron un sello que se ve aquí en el gráfico donde dice Cap Rock. Encuentran ese sello y quedan entrampadas. Hay muchas formas de entrampamiento, pero esto es una típica o la más típica. Y se encuentra, no necesariamente, pero típicamente se encuentra en tres capas: una capa de gas, una capa de petróleo y una capa de agua. Muchos yacimientos como Caño Limón, por ejemplo, en Colombia, que es bien conocido por todos ustedes, solamente no tiene capa de gas y tiene un gran empuje de la presión para que produzca el yacimiento la da el agua. Entonces la producción es muy abundante en agua y en poco petróleo. De hecho, hoy en día creo que están por encima del 99% de agua y 1% de petróleo, pero logran sacar en ese contexto grandes cantidades de petróleo todavía. Creo que Caño Limón está como en 30,000 barriles todavía. Ahora vemos más tarde un poco esa estadística. Y hay otros yacimientos donde el gas está en solución con el petróleo y al salir pues se libera ese gas, como los yacimientos de Cusiana y Cupiagua, que también son bien conocidos. En la parte derecha lo que están viendo es unas fotos típicas de la industria del petróleo. Uno es lo que nosotros le decimos un machine, que pues básicamente es un bombeo. Es un bombeo mecánico donde se utiliza una bombita para poder extraer el petróleo que no tiene suficiente energía para subir con flujo natural a la superficie. La actividad de costa afuera, que se llama en inglés offshore, la actividad de la industria refinación y petroquímica y la actividad de perforación, pues que es lo fundamental para encontrar el petróleo. En la parte inferior izquierda está un gráfico muy esquemático de eso. Es la tercera charla sobre lo que es el fracking. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en la parte de arriba ustedes ven que hay pozos verticales que también pueden ser oblicuos, que entran directamente a la roca porosa. La roca porosa tiene comunicados los poros y entonces el petróleo puede fluir por la energía o la natural que tiene o por empuje, como ya mencioné, del agua o inclusive del gas que está en solución. Pero en las rocas muy compactadas, el petróleo se ha venido almacenando y el espacio poroso no está comunicado. O sea, están los poros impregnados de petróleo o gas, pero no están comunicados los poros y eso no permite el flujo natural del petróleo. No hay forma de que salga el petróleo naturalmente. Entonces se utiliza una técnica de fracturamiento que se llama fracking, que es muy popular, donde se fractura la roca y se crean grandes cavernas. Básicamente se comunican los espacios porosos y se generan cavernas enormes que se permiten el flujo de petróleo. Eso vamos a hablar en más detalle posteriormente, pero es para que tuvieran una idea muy general por ahora. Hablemos un poquito del descubrimiento y utilización de los hidrocarburos. Ustedes pueden ir leyendo lo que hay, pero básicamente, en resumen, lo que quiero hablar es un poquito de las dos gráficas que hay en la parte derecha. Cuando se descubrió el petróleo, bueno, lo primero es que el petróleo se ha venido usando desde tiempos antiquísimos. O sea, hay en la historia, inclusive América, hay hallazgos de utilización de los manaderos naturales, porque existen manaderos naturales de petróleo, ya son muy escasos, pero existieron, sobre todo a finales del siglo XIX, eran muy populares, o no populares, porque nunca fueron populares, pero eran frecuentes utilizar ese petróleo que venía de los manaderos naturales y lo usaban los indígenas para impermeabilizar, para pintarse o inclusive para pintarse, pero para impermeabilizar naves o impermeabilizar algunos artefactos.
pero debido a que empezó a verse la utilidad del petróleo y la utilidad de los asfaltos, parafinas y las primeras quemas de petróleo y la utilidad de eso, pues en la segunda parte del siglo XIX empezó a verse la posibilidad de un valor comercial. Y en el año 1859 se empiezan los grandes descubrimientos de petróleo, especialmente en Estados Unidos, en Pensilvania. Estas fotos que hay aquí a mano derecha, de las que hablé al principio, pues son de esos hallazgos, ¿no? Los primeros hallazgos que eran a una profundidad muy pandita, llamémoslo así, a menos de 100 metros, el primero fue a 26 metros, pero siempre estaban a unas profundidades no mayor de 100, 200 metros. El petróleo salía así como ustedes lo ven en esa torre. O sea, eran torres de madera porque las torres se necesitan para poder meter la tubería en el pozo y el petróleo salía disparado. Es más, salía disparado y después había champaña y grandes celebraciones por lo que implicaba ese hallazgo. Al principio el petróleo llegó a costar al día de hoy 150, 170 dólares por barril. O sea, el petróleo más caro que hubo en la historia fue precisamente al principio, porque obviamente la oferta era muy poquita y la demanda fue casi que inmediata. Pero producir petróleo de esta forma tan anárquica, pues produjo desastres que ya se fueron remediando a través de regulación por intervención directa del gobierno. Y las estructuras eran de madera, como ven en la parte inferior derecha, eran de madera y no se podían reusar, entonces se dejan ahí y se dejaban ahí para hacer trabajos posteriores, remediación de los pozos, y el escenario era el que ustedes están viendo en esa gráfica. Los motores de combustión interna arrancaron en 1870 y en 1910 empezó el uso masivo a nivel mundial y ahí es donde vino la verdadera revolución industrial. Vamos a ver la implicación de esa revolución industrial en un par de gráficos posteriormente. Pero para el año 1950 el petróleo ya no alcanzaba a cubrir la demanda de la sociedad y también ese boom de precios que estamos viendo ahora o el que acaba de pasar, pues vuelvo, insisto, se ha visto varias veces en el ciclo, inclusive superando los precios actuales llevados a valor presente, ¿no? En su momento eran 30, 40 dólares el barril, pero llevados a valor presente llegaron a ser hasta 150, 160 dólares por barril. Este gráfico es para que tengamos una base sobre y una idea común sobre la producción de petróleo. No todos los países producen petróleo y no todos los países son ricos en petróleo, pero ahí pueden ver ustedes que los países que son ricos en petróleo son poderosos. O sea, eso tiene que ver con la primera transparencia que presenté. Estados Unidos es un país que es rico en petróleo, es el mayor productor mundial, produce 17 millones de barriles. Arabia Saudita es un país muy rico, produce 11 millones de barriles diarios, consume muy poquito, como vamos a ver en la próxima gráfica. Rusia produce 11 millones, consume muchísimo menos, o sea que es un gran exportador también. Y ahí están el resto. Hay países que han logrado un desarrollo industrial importante, como Japón y Alemania, sin ese recurso del petróleo, pero tienen otros recursos que les ha permitido mantener la balanza. En esta gráfica se ve que en el barril que hay de mano izquierda, se ve, yo no sé si yo estoy poniendo el cursor, pero no sé si lo ven. ¿Alguien me puede ver en el cursor? Sí se ve. Sí, entonces aquí en este barril se ve que la mayoría de los países ricos realmente son los países de gran producción, son los países árabes, pues porque ahí es donde se han enfocado el mundo se acumuló, las cuencas se acumularon ahí, fundamentalmente ahí, pero también hay acumulación en otro lado, sorprendentemente, como vamos a dar cuenta en la próxima transparencia. Pero Estados Unidos por su extensión y su diversidad geológica también es un gran productor igual que Rusia. O sea, básicamente casi todo el petróleo del mundo lo tienen en términos de producción entre Arabia, entre los países árabes, Estados Unidos y Rusia. Los demás, incluyendo Colombia, que está por aquí en un puntico, pues somos realmente insignificantes o
poco determinantes en el desarrollo de la industria global. Obviamente que tiene un gran impacto local, pero en la industria global. Y los países consumidores son básicamente los países industriales, Estados Unidos, China, India. A propósito, India tiene muy poco petróleo, casi todo es importado. China tiene mucho menos de lo que produce, lo vimos en el anterior. China produce 4 millones y por su gran industrialización consume hoy en día 14 millones de barriles. Y en la parte derecha están las reservas. Las reservas, de nuevo, la mayoría de las reservas están en los países árabes. Los países que están de esta línea para arriba son los países de la OPEC. Los países que están de esta línea para abajo son países que no hacen parte de la OPEC. La OPEC fuera de esto, se alían frecuentemente con Rusia, cuando Rusia no siempre acoge las reglas de la OPEC, pero frecuentemente hacen alianzas porque Rusia, de nuevo, es un gran exportador de petróleo. Sorprendentemente, el país que tiene la mayor reserva a nivel mundial es Venezuela, pero que tiene, Venezuela hoy en día no creo que llegue a la producción que tiene Colombia, si acaso llegará por ahí o un poquitico más, pero llegó a ser un gran productor, llegó a producir 3,5 millones de barriles en una época. Hoy en día producen de nuevo muy poco debido a los conflictos sociales y políticos que hay en el país que todo el mundo conoce, pero también y fundamentalmente porque el petróleo de Venezuela es un petróleo sin energía. Es un crudo pesado, sin energía, difícil de extraer. Ellos desarrollaron una tecnología que de hecho se aplicó en Colombia posteriormente, que se llama oriemulsión, para poder transportar ese petróleo, que es básicamente una brea, es un alquitrán, entonces hay que mezclarlo para poderlo transportar en oleoductos. Y la producción, de nuevo, es bastante costosa. En mi opinión, pero eso ya es una opinión política, y la idea pues que no sea muy política esta presentación, por lo menos inicialmente, es que Venezuela se va a quedar con ese petróleo, porque con la presión del cambio climático, que es lo que nos trae a esta reunión hoy, pues es muy improbable que Venezuela logre desarrollar ese tipo de petróleo, que es bastante contaminante y bastante difícil de producir y costoso. Un par de slides un par de transparencias sobre la historia de petróleo de Colombia. Ya hablamos un poquito de la utilización al principio, pero en Colombia, de la utilización del petróleo de los maneros naturales, pero en Colombia hay evidencia de que los indios yaraguís que están ubicados cerca de Barranca Bermeja, en la zona que llama el centro, que entre otras cosas sufrieron un gran impacto en el desarrollo del petróleo porque fueron desplazados. Bueno, hay un poco de historia de la cual no si hay oportunidad en alguna charla lo hablamos, pero ahí hubo grandes conflictos sociales en el desarrollo inicial de la industria del petróleo en Colombia, precisamente porque toda esa área hubo desplazamientos bastante fuertes por las compañías que estaban, por la Tropical Oil fundamentalmente, que era la encargada de la explotación de la concesión de mares. Pero el primer pozo en petróleo, no el primer pozo, pero el primer descubrimiento fue en el año 1918 con el pozo Infantas 1. Pues de hecho, hoy uno va allá al centro y todavía está ese pozo ahí con un monumento. Y en 1921 se estableció la producción comercial del campo, que duró hasta el año 51, cuando revertió la concesión. En esa época los bloques se adjudicaban por concesión, o sea, se le daba a las compañías para que exploraran y explotaran el petróleo, y el beneficio del Estado era unas regalías que las determinaba el contrato y los impuestos sobre renta. Cuando revirtió ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero cuando revirtió la concesión se formó Ecopetrol en el año 1951. Sin embargo, la refinería de Barranca Bermeja fue construida por la Tropical Oil y fue construida por la necesidad porque era casi imposible importar los combustibles que requería el país, porque no existía la infraestructura. Entonces se creó la refinería para poder destilar el petróleo y generar los combustibles, fundamentalmente gasolina y querosenes,
para las necesidades del mercado, que ya venía con bastante crecimiento en ese año. Y fuera de eso, se producía más de lo que se requería y fue construido el primer oleoducto del país. Y en el año 26 empezamos la exportación de petróleo hacia Estados Unidos. Con el sistema de concesión, el país desarrolló la industria hasta el año 1970. Sin embargo, el sistema de concesión se volvió poco competitivo, porque ustedes pueden entender que los grandes inversionistas, las grandes compañías, pues porque el petróleo necesita grandes inversiones, pone la plata donde le sea más favorable. Y el sistema de concesión de Colombia se volvió poco competitivo, entonces no hubo poco estímulo a la exploración en Colombia. Exploración, para los que no lo tienen claro, es buscar el petróleo en la fase anterior antes de la explotación, que la vamos a ver en más detalle en un minuto. Pero esto se volvió poco competitivo, entonces se creó los contratos de asociación, y era básicamente que todas las compañías estaban obligadas a formar contratos, los contratos que ya existían se mantuvieron, las concesiones que ya existían se mantuvieron, pero los nuevos contratos tenían que hacerse en asocio con Ecopetrol 50% y 50%. Y así se desarrollaron varios campos. En ese contexto, pues se reactivó la exploración y se encontraron los grandes yacimientos como los que ya mencioné, de Caño-Limón y Cusiana y Cupiagua. Y fuera de eso también los grandes yacimientos de gas en La Guajira. Y eso recuperó la exportación de petróleo a Colombia en el año 1985. De nuevo, la industria del petróleo, o la parte comercial de la industria del petróleo, es supremamente activa, y es activa no solamente a nivel nacional, sino yo diría tiene un contexto mundial muy importante. Entonces, los países que se quedan atrás en esa carrera, por llamarlo de alguna forma, pues pierden competitividad. Y ya los contratos de asociación también empezaron a perder competitividad para poder mantener unos niveles de producción altos, y el gobierno, y esto puede ser criticado, pues todo puede ser criticado, las decisiones, porque son decisiones políticas en últimas, decidió que Ecopetrol debiera de ser una compañía netamente petrolera, o sea, debe ser una compañía, ahora se está transformando en compañía de energía, pero era una compañía básicamente enfocada para la explotación de los hidrocarburos. Entonces decide privatizar en un 20%. O sea, por ley, en el 2006, Ecopetrol se podía privatizar hasta el 20%. Nunca llegó a privatizarse hasta el 20%, hasta ahora no se ha llegado a privatizar. En este momento Colombia, Ecopetrol posee el 88.5% de las acciones, y es una compañía en la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Nueva York. Cualquiera puede comprar acciones de Ecopetrol. Hoy en día no están muy atractivas, están bastante caídas por muchas razones, pero cualquiera puede hacerlo. Todavía hay un remanente de 8.5% que podría privatizarse, o sea, que podría emitirse acciones. De hecho, eso estuvo en la palestra pública hace poco, el año pasado, cuando estuvo todo el debate sobre la compra de ISA, y en un momento se pensó que había necesidad de hacer esos recursos. Finalmente Ecopetrol logró hacer unos empréstitos a otro nivel con bancos, y logró comprar a ISA, que de hecho era paso de plata de un bolsillo a otro del mismo gobierno, pero que de todas maneras había que formalizarlo, y decidieron no utilizar ese 8% adicional de acciones o de venta de acciones. El desarrollo del gas es un poquito diferente al de petróleo, pero pues, lo más relevante ahí es que el desarrollo del gas empezó en la costa, fundamentalmente en Sucre y Córdoba en el año 56. Se construyó el gasoducto de la costa caribe en el 58, fue el primer gasoducto del país, y con el desarrollo de los campos de Chuchupo y Ballena, que son los campos que quedan al frente de Río Hacha, en La Guajira, pues se desarrolló realmente la industria del gas. Ya el país empezó
a tener gran cantidad de gas y se pensó ya en una red de gasoductos y en muchas de las cosas que existen hoy en día en términos de infraestructura de transporte de gas. Y entre esas cosas, en el 2007 se construyó el gasoducto transcaribeño que teóricamente debía ir de entre Venezuela, en la zona de Zulia, pasar por Colombia hasta Panamá. Nunca llegó a Panamá, pero ahí quedó la idea. Ese gasoducto exportó gas desde Colombia hacia Venezuela y la idea era que Venezuela después exportara gas hacia Colombia. Venezuela tenía un problema de eficiencia de gas en el momento y una necesidad de gas. Colombia tenía superávit, se utilizó el gasoducto y después vino la crisis política entre los dos países y el gasoducto quedó inactivo y hoy en día para recuperar está inactivo y para recuperarlo necesita una gran inversión porque básicamente están desmanteladas las estaciones de bombeo y el estado de corrosión del gasoducto que no se le dice mantenimiento, pues lo dejó en condiciones lamentables. Muy rápidamente vamos a ver otra base fundamental para que la gente entienda lo que es la industria, pero las fases de la industria del petróleo. Yo las sinteticé en esto, por ahí también están los links las ligas que pueden usar para extender esto, pero básicamente la primera fase de la industria del petróleo es la parte de geología, es estudiar los suelos, entender el subsuelo y entender si hay la posibilidad de almacenamiento de petróleo, pero solamente por los afloramientos, porque esto es una foto de un afloramiento, la que ustedes ven ahí, pues no es posible determinar si hay petróleo. Es posible determinar el tipo de formaciones que hay en la zona y es posible determinar que hay espacios porosos donde se puede haber acumulado el petróleo, pero necesita de sísmica, que es básicamente crear explosiones que rebotan hacia detectores en superficie, como lo muestra aquí, y generan ondas dependiendo de lo que encuentre, la onda explosiva, dependiendo de lo que encuentre, pues va recibiendo tipo de señales que se procesan en camiones hoy en día supremamente especializados que le dan una muy buena idea de si hay almacenamiento o posibilidades de almacenamiento. Hoy en día, a pesar de que no hay un 100% de certeza hasta que uno no perfore, pero ya hay mucho más certeza de la que había hace 50 años. Y fuera de eso se utiliza la perforación estratigráfica, que son perforaciones rápidas, sin mucha complejidad, para ver la estructura del suelo. O sea, en la perforación estratigráfica el objetivo es definir una columna estratigráfica para ver qué tipo de formación es en la que estamos en el área determinada. Toda esta información de estos tres primeros bloquecitos que están aquí son las que se utilizan para formar bloques que salen a licitación. Entonces, esos bloques más otras perforaciones que se han hecho en esos bloques en el pasado forman el conjunto de conocimiento que se puede volver atractivo para las empresas que quieran invertir. Entonces salen a licitación, muchas veces se adjudican sin necesidad de una licitación abierta, muchas otras, eso ya es política del gobierno, otras veces se hace con licitación abierta y las compañías hacen ofrecimientos con dinero, o sea, ponen cierta cantidad de millones de dólares para ganarse el bloque y con compromisos de exploración fundamentalmente y posterior explotación. Cuando se inicia la perforación, ahorita vamos a ver un poquitico más sobre esas fases, pero cuando se inicia la producción, la perforación no es el final, hay que perforar, producir, para eso están las plantas de separación que normalmente están muy cerca de los sitios de producción o de perforación, y después viene el transporte del petróleo o el gas hacia los centros de refinación. También se utilizan camiones, como ven aquí en estos gráficos. Esto es una foto bastante vieja, pero muestra que inicialmente todo el transporte del petróleo era a través de camiones. Y esto ya estos oleoductos o gasoductos van hasta las refinerías o también para los puntos de exportación para que llegue a los tanqueros.
Eso aplica para gas y petróleo. El gas también se puede exportar en buques, pero hay que licuarlo. Es un proceso llama un poco más complejo y más caro, pero hoy en día es muy posible y de hecho ya se utiliza bastante. Parte de lo que Colombia está planeando importar en el corto plazo por su deficiencia en el gas en este instante es gas licuado. De hecho, Estados Unidos exporta hoy en día gas licuado hacia Europa por la crisis que se ha venido presentando con Rusia. Después de la refinación, que es básicamente una destilación de petróleo, se destila el petróleo en este tipo de columnas. Básicamente hay diferencias salen productos por la diferencia de temperaturas en las torres y se generan las gasolinas, los diésel, los querosenes, etcétera, etcétera. Y después viene la petroquímica, que es la fase posterior a la refinación, donde se producen químicos, polímeros, grasas, etcétera, etcétera, que es todo lo que vemos hoy en día, utilizamos hoy en día como detergentes, en la cocina, en los aceites, en los cultivos, porque también se produce los fertilizantes, en plásticos de origen de hidrocarburos. O sea, hoy en día el petróleo está en todas partes. Los productos derivados del petróleo están en todas partes. Y esto lo digo, esto es algo bien importante porque para que entendamos el reto de la transformación energética. O sea, si vamos a transformar, vamos a disminuir la contaminación que producen los hidrocarburos, los combustibles fósiles, a combustibles, a energías menos sucias, porque yo sigo insistiendo que no son limpias totalmente, pero menos contaminantes, sobre todo en gases de efecto invernadero, que los vamos a ver en la segunda charla, pues hay que tener sustitutos sintéticos, otro tipo de forma para generar lo que hoy genera comodidad a la sociedad, porque el resto de la sociedad no te compra eso. El ser humano, desafortunadamente, nosotros ser humano piensa a muy corto plazo. Si tiene hambre hoy, no para mañana ni para pasado mañana. Eso ya es un punto de vista obviamente político, no es científico, pero ese es mi pensamiento. O sea, hay que empezar a dar soluciones que la gente vea a corto plazo y no con sueños hacia el futuro. Este gráfico muestra, está un poquito borroso, pues porque tiene derechos de autor, pero está aquí. El que quiera ver más claro este gráfico lo pueden encontrar en la liga que hay ahí. Pero es para mostrar todo el proceso que tiene el petróleo desde que se descubre hasta que se pone a producir. De hecho, para descubrirlo, pues está toda la parte de licitación que ya mencioné. Los contratos tienen unos compromisos de número de pozos durante la fase de exploración. No es que por ejemplo, los 3 primeros años, este es un contrato típico, en los 3 primeros años tiene que tener por lo menos un pozo perforado, o si no, revierte inmediatamente el bloque al Estado, porque hay incumplimiento del contrato, o incumplimiento, o simplemente la compañía que lo está haciendo lo devuelve porque no encuentra nada, o no ve la posibilidad ni siquiera de perforar. Eso es muy frecuente. Entonces, pero el descubrimiento normalmente o siempre se da en esta primera fase de exploración. Esta fase de exploración aquí tiene sísmica, como vimos anteriormente, y tiene todo el proceso de permisos ambientales, de consultas previas, todo ese proceso está en esta primera fase. Y después de que viene el pozo que descubre, viene la segunda fase que sigue siendo exploración, y es otro número de pozos que están determinados en el contrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más pozos para delimitar el campo, que delimita qué tan grande es el campo y que le dé las suficientes bases técnicas a la compañía que está explorando para declarar comercialidad. Declarar comercialidad es básicamente decir, yo estoy dispuesto a explotar este yacimiento o esta área, ponerla en producción porque me da rentabilidad. De resto, no declara comercialidad y tiene que devolver el bloque.
Pero, de nuevo, este proceso es bastante dispendioso, requiere de bastante tecnología. Todos los especialistas de todas las áreas, no solamente de petróleo, sino de petrofísica, de ingeniería civil, casi todas las ingenierías, la ingeniería ambiental, casi todas las ingenierías participan en este proceso. Desde el momento en que se adjudica el bloque hasta el momento en que se pone a producir, pueden transcurrir entre 6 y 10 años. Los grandes descubrimientos en Colombia han tenido más o menos 10 años entre el descubrimiento y la producción. Y eso es para tenerlo en mente también, porque pues hoy en día, sin meterme todavía mucho en la parte política, pero hoy en día, si decidimos parar la exploración petrolera, hay que tener en cuenta que cuando se adjudiquen nuevos bloques, para encontrar cosas significativas, hay que esperar unos 10 años. ¿Está correcto o no? Eso es otra discusión, pero eso es lo técnico. Y la producción ya dura, dependiendo de los términos del contrato, la producción puede durar en manos del privado, puede durar 10, 15, 20 años, dependiendo de lo que ha durado la fase de exploración y el mismo contrato. Y después normalmente revierte a Ecopetrol. Hay posibilidades de algunas extensiones, pero una de las opciones es que revierte a Ecopetrol el bloque. Es muy importante, el bloque, lo que voy a decir es bien importante, el bloque no lo mantiene la compañía en su totalidad todo el periodo, en la parte de producción. El bloque se redelimita dependiendo de la parte que se está explotando. Y si no hay nuevos descubrimientos exploratorios dentro del bloque, esa parte del bloque hay que devolverla. Y esto es bien importante porque ahorita vamos a ver algo de los contratos de exploración y el potencial que tienen, porque no es simplemente encontrar un pozo y listo, o hacer un descubrimiento y listo. No, existe la posibilidad de que esos bloques se sigan desarrollando en su totalidad. Lo vamos a ver en un par de minutos. Pero quería mientras tanto mostrar, porque hay un debate si la industria del petróleo produce trabajo o no. La industria del petróleo, como todas las grandes industrias, porque no es solamente la industria del petróleo, la industria agrícola, la grande industria agrícola es altamente tecnificada, como por ejemplo la industria de la caña de azúcar, generan empleo masivo al principio. O sea, al principio, muy poco empleo, que es básicamente muy tecnificado, muy poco empleo hasta que se descubre, mientras hacen los estudios y todo eso baja los niveles de empleo, pero después viene la construcción de las facilidades de producción que emplean gente exponencialmente y trae, por la experiencia propia, pues yo trabajé con varios de los que están aquí en esta charla en Cusiana y Cupiagua, pero por nuestra experiencia puede traer entre empleos directos e indirectos unas 100,000 personas alrededor del proyecto. Todo tipo de empleo directo e indirecto. Entonces, genera un desplazamiento brutal de gente hacia esos sitios donde están desarrollando el proyecto, y después va decayendo eso porque las facilidades ya se van construyendo, van entrando en producción. Normalmente eso se hace por fases, no se hace todo de una vez, sino por fases, pues precisamente porque está probando el yacimiento, y va declinando hasta llegar a niveles de empleo realmente mínimos comparado con lo que hubo al principio. Y eso genera un problema social bastante complicado porque obviamente se te desplazan 100,000 personas para un centro de producción o un centro de construcción y después se quedan solamente 1,000, pues, o 2,000, y el resto, y altamente tecnificados, pues el resto, ustedes pueden entender el problema social que hay y la carne que hay para cosas como narcotráfico y todo ese tipo de cosas, que de hecho es varios estudios sobre eso en Colombia. Y para mostrar que el problema no solamente Colombia es universal, aquí muestro yo una gráfica de Estados Unidos donde se ve estas líneas rojas son los empleos de la industria del petróleo y gas natural en Estados Unidos, en miles, 177,000 empleos hoy en día,
y llegaron a tener 650.000 en mayo del 2015. Y el número de pozos bajó el número de pozos, pero ha venido incrementando fuertemente los pozos perforados y el empleo se ha mantenido estático. ¿Por qué? Porque es perforación de desarrollo, perforación de alta tecnología, fracking, mucha cantidad de fracking aquí, y eso no produce empleo. O sea, no hay una correlación entre el caudal de producción y el empleo. Hay una correlación entre la dimensión de la construcción y el empleo, la dimensión de las facilidades de producción y el empleo. Esto es un gráfico de Colombia, esto es un mapa interactivo de la Agencia Nacional de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cualquiera de ustedes lo puede acceder. Yo estuve jugando con este gráfico, ahorita les voy a dar el link, pero con este mapa, o sea, esto no es secreto, la Agencia Nacional es una compañía estatal y por lo tanto una compañía pública y cualquiera puede acceder a cualquier tipo de contrato. Aquí está la lista de todos los contratos que hay en Colombia, aquí en estos cuadros negritos. Y están todos los puntos rojos que ustedes ven son áreas de producción. Y los puntos amarillos, los bloques amarillos son las áreas que están en exploración. O sea, son los bloques totales. Y los rojitos, como ustedes se dan cuenta, son pequeños. ¿Por qué? Porque estos fueron bloques grandes y se han venido achicando y se deja solamente la parte que está en producción y después los bloques vuelven y se liberan. Se rehacen los reestudios y se liberan. Desafortunadamente aquí, cuando tomé la imagen, el área de reserva natural se combinó con el contrato especial del CEPI, de investigación CEPI, que esto es básicamente una investigación, no son sino 912 contratos, que es una investigación sobre fracking, de hecho. Pero casi todas estas áreas que están aquí verdes son áreas de reserva ambiental, no son los contratos de investigación, para que lo tengan en cuenta. O sea, hoy en día están como área de reserva natural toda la parte de la Amazonía, como ven aquí, y esta parte de offshore. Pero de nuevo, pueden entrar al mapa y explorarlo y estudiarlo más en detalle si lo desean. ¿Pero qué hay hoy en día? Hay vigentes 210 contratos, los cuales 148 son contratos de exploración y producción. O sea, son contratos que tienen o están todos en exploración o ya están en producción parte, pero todavía tienen bastante para explorar. O sea, eso es algo que yo creo que no se ha comunicado muy bien, entre otras cosas, el gobierno no lo ha sabido comunicar bien, pues porque el gobierno no son técnicos también, pero aquí podemos ayudar un poquito. Los contratos de exploración no quiere decir que se descubrió un pozo y listo. O sea, puede estar en producción y existe la posibilidad de seguir haciendo exploración en el mismo bloque si se mantienen las condiciones del contrato y se cumplen las condiciones del contrato. Y seguirá perforando pozos. Pero de nuevo, todo esto tiene que ser atractivo para la compañía que lo esté haciendo, incluyendo Ecopetrol, o sea que no es garantía de éxito tampoco. Hay 54 convenios de explotación, que estos sí son convenios aquí no hay exploración, sino simplemente se le da a una compañía para que produzca un campo que ya está descubierto y simplemente optimice su producción, pero no hay nuevos descubrimientos. Y hay otro tipo de convenios que no son muchos, que ya tienen características especiales, pero esto es básicamente lo que tenemos hoy en día en el país. Está la historia de producción de petróleo. Aquí básicamente lo que quiero mostrar es que primero que tuvimos, Colombia produjo 1 millón de barriles, hoy en día estamos más o menos en unos 750.000 barriles, pero tal vez el mensaje más importante aquí es que el 91%, más del 90% de la producción nacional es de Ecopetrol. No que Ecopetrol opere los campos, todos esos campos. Aquí a mano izquierda está lo que es operado por Ecopetrol y lo que no es. Pero operación directa producen 322.000 barriles y lo demás lo producen compañías con las cuales tienen o contratos de asociación o convenios de lo que en inglés se llama partnerships, que son de socios
con compañías extranjeras. Y hay otras que son filiales de Ecopetrol, como Jocol, que esto es una filial 100% de Ecopetrol, o Equion, que tiene una gran, creo que es 60, más del 60% de Ecopetrol, 60-70% de Ecopetrol. Y fuera de esto, esto es en el país, está la producción en el país. Fuera de eso, Colombia no, Ecopetrol tiene intereses en otros países donde también hay ciertas producciones, una de ellas en Estados Unidos y Brasil, y recientemente pues se salió de lo que se tenía en el Perú, pero también aportaba algo a estos volúmenes. No, que esos volúmenes no están considerados aquí. Casi todo el petróleo de Colombia se produce en el Meta y el Casanare. El gas, producimos más o menos 1 billón de barriles, 1 millón de pies cúbicos por día. La mayoría de ese gas se ha producido en la costa atlántica, en la zona de La Guajira, en los campos que mencioné antes de Chuchupo y Ballenas. Se ha producido una gran cantidad de ese gas también en el Casanare. De hecho, es el mayor productor hoy en día, y hay unos nuevos descubrimientos al frente de Cartagena que han tenido mucha prensa últimamente, pues que pueden repotenciar la producción de gas del país. Refinería en Colombia, básicamente dos grandes, una de la de Barrancabermeja, que tiene una capacidad de 250.000 barriles, y la de Cartagena, la que Reficar, pues la de Cartagena, que tiene 150.000 barriles, y hay un par de pequeñas, una de tamaño mediano en Floreña y una pequeñita en Orito. Pero esta es la capacidad de refinación en el país. O sea, aquí tenemos 450.000 barriles de capacidad de refinación en Colombia. O sea, a la producción del país es una capacidad bastante importante. Yo personalmente pienso que no hay necesidad de seguir invirtiendo en refinación en Colombia, sobre todo con la perspectiva del cambio climático o de las acciones que hay que tomar en cambio climático. Esto es suficiente para ser sostenible. No necesariamente todo lo que se pueda producir, todo lo que vamos a consumir, para eso también se importa, y eso lo vamos a ver en un par de slides. ¿Qué pasó? Perdón, se me fue esto para donde no era. Este gráfico muestra el papel de los hidrocarburos en el desarrollo de la industrialización y del capitalismo. Aquí lo que quiero mostrar es cómo ha venido, o sea, cómo los hidrocarburos fueron cogiendo fuerza a nivel mundial. Primero, ya como vimos, el hombre no consumía sino biomasa como energía. Después vino el carbón, se descubrió el carbón, y con el descubrimiento del carbón vino la máquina de vapor, vino los trenes, vino los grandes telares, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, movidos por energía producto del carbón o energía producida por el carbón. Se produjo la electricidad a través de esa energía, y después vino el nacimiento de los motores de combustión interna o motores de gasolina, que ya con el descubrimiento del petróleo, y eso empezó a crecer rápidamente la demanda del petróleo, hasta llegar hoy en día pues es a ser la fuente de energía de mayor demanda. El gas inicialmente no se utilizaba, de hecho se quemaba todo el gas, se producía petróleo y el gas se quemaba. Yo pues por las canas, por lo viejo, alcancé a trabajar en campos donde el gas básicamente se quemaba todo, porque no había forma de transportarlo, no habían gasoductos, y el gobierno era permisivo con eso. Hoy en día pues ya se creó la infraestructura, se optimizó el uso del gas, entonces ya es prohibido quemar gas deliberadamente, o por lo menos está regulado. La energía nuclear cogió su pico por ahí a finales del siglo XX, pero es una energía complicada, una energía supremamente, o sea, la seguridad de la parte de energía nuclear es fundamental, porque pues petróleo contamina y la contaminación, pues por lo menos en forma inmediata, puede ser controlada, pero en la energía nuclear es muy complicado. Pues ustedes ya saben lo que pasó en Chernobyl, y eso les dio demasiado retroceso a la energía nuclear, pero ya esa tecnología se ha venido
mejorando muchísimo. De hecho, en la próxima charla vamos a ver un poquito cuál podría ser realmente la solución del cambio climático, y realmente se va a ver que va a ser una combinación de energía nuclear con otras energías renovables como el viento y el sol y la solar, la eólica y la solar. Porque la eólica y la solar tiene el problema es que son intermitentes, en cambio la nuclear puede ser más cara, pero es la que le puede dar continuidad a la generación eléctrica. Voy por los dos últimos slides, dos o tres últimos slides, me perdonan ahí si me extiendo un poquito, pero yo lo que quiero mostrar aquí es cuáles son los países que realmente impactan de mayor consumo de energía en el mundo e impactan el medio ambiente, y están encerrados en el cuadro amarillo. Este es el grupo de los 20, o todos los países que están aquí están en el grupo de los 20, aquí más de 20, pero China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Canadá y Alemania, yo diría que Brasil, Irán, hasta ahí tienen un impacto significativo, empezando por China y Estados Unidos e India. Bueno, China y Estados Unidos son los que mayor impacto causan al medio ambiente por su consumo de energía. O sea, China con el 26% y Estados Unidos con el 15%, pues ven la dimensión de que si no hay una voluntad de estos dos países para el cambio climático, pues estamos en problemas. En la próxima charla vamos a ver un poquito sobre el Convenio de París, que es el Convenio de París, y cómo Estados Unidos ha sido receloso en firmar ese Convenio de París. Finalmente Biden lo acaba de firmar, pero si no hay ese compromiso, cualquiera que hagan estos países que producen 0.1% de la energía mundial, poco va a influir. Pues tiene un efecto, yo diría, hablando con Mario, discutiendo con Mario, lo hemos llamado ético, pero no tiene un impacto real. Colombia solamente consume 1.9 exajoules, olvídense, la unidad es una unidad de energía, pero solamente aporta con un 0.3% de la energía mundial. Entonces, aquí podemos hacer un esfuerzo, pero se volvería un esfuerzo ético si los grandes países industrializados no hacen ese esfuerzo. Yo sí los invito a que vean más de esta estadística, es que es muy extensa en esas dos ligas que hay. Y también quise mostrar porque estoy con dos mensajes. Lo primero es que desde el 2011 al 21, el aumento de energía en el mundo es del 1.3%. Es un aumento grande. O sea, cuando uno tiene un problema y aumenta el 1%, pues se le vuelve más grande el problema. Pero no, yo diría que no se puede catalogar como un aumento de consumo de energía exagerado. O sea, que el mundo se ha venido más o menos estabilizando, aplanándose un poco, en vez de, para usar la palabra correcta, aplanándose un poco en el consumo de energía. Lo cual puede ser una buena noticia, pero no es tan buena noticia como lo vamos a ver en la próxima charla por el efecto que ya está causando esta energía que se está consumiendo. Eso era un mensaje. El segundo mensaje es que en el 2020 se logró, por la pandemia, logró una reducción importante. O sea, pero no era sostenible, obviamente. Y en el 2021 volvimos a niveles, pues de hecho históricos, de una demanda mayor, y aquí en el 21 ven cómo se aumentó del 20 al 21, 5.8% el consumo de energía a nivel mundial. Curiosamente, Estados Unidos se ha mantenido estable desde el 2011 al 21. O sea, eso no es que la energía, que el mundo no quiere que Estados Unidos haya variado su crecimiento industrial, es que ha cambiado ha cambiado sus costumbres de alguna forma, pero no es suficiente porque sigue siendo el mayor consumidor. Y Colombia, o sea, aquí muestra este 11.3 del 20 al 21, muestra el esfuerzo que tuvo que hacer Colombia durante la pandemia. Uno de los esfuerzos más grandes, pues toda Latinoamérica hizo un esfuerzo realmente grande. No tan grande en otros países, como pueden verlo, sobre todo en los países industrializados. Esto solamente enfoca en América.
Y creo que esta es la última diapositiva. Hay más que les voy para que ustedes la lean, pero esta es la última diapositiva que quería presentar hoy. Y es mostrar el impacto en la economía colombiana del consumo o de la exportación de petróleo y carbón. Mucha gente dirá que nosotros somos tenemos una gran importancia con el carbón. Somos un país que realmente somos considerados productores de carbón y exportadores de carbón. Y el 14% de todas las exportaciones son carbón. Y el carbón, de nuevo, como lo vamos a ver en la próxima charla, es altamente contaminante. De hecho, más contaminante que los hidrocarburos, que el petróleo y sus derivados. O sea, que si hay un esfuerzo para frenar el cambio climático, el esfuerzo tiene que ser consistente. Y el petróleo y sus derivados le producen al país 13.5 billones de dólares. Estos son 13.514 millones de dólares. Cuando hablo de billones de dólares, hablo de billones en inglés, porque ellos le quitan 3 ceros, pero son 13.514 millones de dólares que le entra. Estos son más o menos, no he hecho el cálculo, pero yo calculo que son 3 o 4 reformas tributarias lo que le ingresa, entra al país por petróleo hoy en día. Del total, Colombia por carbón y petróleo tiene 45% de ingresos. O sea, es la transición. Ahora voy para esta cifra más tardecito, pero la transición tiene que considerar esto. O sea, tiene que considerar que la declinación de producción va a producir una reducción en los ingresos del país. Y esos ingresos del país tienen que ser, hay que llenarlo, porque no creamos un hueco fiscal y el gobierno, cualquiera que sea, principalmente esto, pues no va a tener los recursos para financiar sus programas sociales, sus programas de gobierno. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y aquí ya entraríamos a un debate político posteriormente, diría yo, pues para dejar la parte técnica un poquito separada de la política, de entender cómo vamos a cubrir o cuál es la mejor forma de cubrir ese hueco fiscal que va a venir de la declinación de producción si no se encuentran nuevos yacimientos dentro del marco de lo que ha definido hoy en día el gobierno. Para ayudar de nuevo, esto es para ayudar a construir. Algo importante es que Colombia, y todos los países hacen esto, Colombia también importa petróleo y derivados. ¿Por qué? Porque las refinerías necesitan una mezcla definida para su entrada. La Barranca y Cartagena, Reficar y la de Barranca, pues tienen una mezcla que viene de los crudos que vienen del petróleo que viene del área donde se producen. Pero a veces hay que inyectarle algunos baches de petróleo. Y fuera de eso, Colombia ya empezó a importar algo de gas licuado y también pues hace parte de esta balanza que hay aquí, porque estos petróleos derivados incluye también gas. La mayoría de las importaciones son de Estados Unidos, obviamente, porque ellos son los que producen tienen mayores refinerías del mundo. Pero quería dejarlos con este mensaje. El reto que hay aquí, o sea, para tener un debate serio hay que tener un debate sobre estos números. Estos números, entre otras cosas, son del DANE, ¿no? Y son públicos. O sea, esto lo bajé del DANE, no, sino ustedes entran ahí a la liga que hay, ahí pueden buscar toda la información que quieran sobre el respecto. Ya viene unos anexos, no voy a ir a través de los anexos, pero les voy a decir qué es lo que hay ahí, un poquito más de qué es energía, una definición de combustibles fósiles, desastres de la industria del petróleo, cuáles han sido los desastres más significativos de la industria del petróleo que la han llevado a la regulación. Esto es un resumen de la regulación. La industria del petróleo es una industria bastante regulada, pero eso no quiere decir que está libre de riesgos. Regulación es una cosa, los riesgos son otra. O sea, la regulación trata de mitigar los riesgos, pero el cumplimiento no necesariamente es acertado y por eso siguen ocurriendo desastres. O sea, sobre el papel todo bien, falta ver en la práctica, pero eso ya se ve caso a caso.
Aquí hay algunos puntos que pueden ser un poco políticos sobre el desarrollo de la industrialización y del capitalismo, y sobre todo, bueno, que vean los links que hay ahí. Este es un slide sobre exportación e importación de las mayores. Pues Colombia, ustedes ya vieron, estamos hablando de 20 billones de dólares, y aquí ven ustedes positivos, o sea que nosotros estamos un poquito por el lado de Qatar. No, porque eran 10 más, ahí ya me olvidaron los números 10 porque hay que quitarle los 3. Serían 10 más 5, serían 15, o sea, nosotros aquí en este gráfico estaríamos por debajo, un poquito por debajo de Qatar. Creo que estamos en puesto 17 y 18, no me alcanzó a salir ahí. Pero tenemos un balance positivo, y esto es un gráfico de cómo están las acciones de Ecopetrol en términos de distribución de acciones hoy en día para los que estén interesados. Y algunas notas ahí, las están en inglés, pero las tengo yo básicamente para una referencia futura, de modo que no le paren bolas a eso. Eso es todo. La presentación, Mario, sigue tú, por favor. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu exposición. A mí